Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 16 de la materia de comunicación y redacción técnica. Soy el ingeniero José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Muy bien, muy bien. Hablando de temas de comunicación técnica, es importante entender que nos vamos a encontrar en un contexto profesional y como profesionales debemos comportarnos como tal. En este contexto, uno de los temas más importantes es la ética. La ética en la comunicación profesional se refiere a los principios y normas que se guían en la transmisión de información de manera responsable, veraz y respetuosa. ¿Su objetivo cuál sería? Garantizar que los mensajes sean claros, confiables y adecuados al contexto profesional. La práctica de la ética fortalece la credibilidad del emisor y promueve relaciones de confianza con colegas, clientes y audiencias, evitando malentendidos y también conflictos o daños de reputación profesional. Es por eso que, como comentaba en cápsulas pasadas, existen compañías que manejan diarios en los que hacen comunicación de las cosas malas que también pasan cuando equipos salen defectuosos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vea el compromiso con la ética profesional, que se vea el compromiso de la ética en la comunicación de los aspectos técnicos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, estas empresas que poseen diarios demuestran el valor que tiene su mercado por medio de la transparencia de los eventos deseables e indeseables. Es una práctica que no todas las compañías tienen, pero las más prestigiosas sí, y que ayuda sobre todo a dar credibilidad. Hay marcas que son reconocidas como las mejores del mercado precisamente por simplemente aceptar cuando cometen errores. En cambio, las marcas que tratan de ocultar sus errores y que en cambio no publican la solución a esos problemas suelen verse como menos leales, ¿no? Como menos éticas. También es importante entender que esto tendrá que ver un poquito con la percepción que tengamos de la marca. Y también tendrá mucho que ver con la percepción que tengamos de los emisores técnicos. En este orden de ideas tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Una empresa no es más ética por hacer muchos anuncios, es ética por hacer los anuncios que sean pertinentes y que afecten de manera positiva y negativa a todos aquellos que tengan relación con su producto o servicio. Y esto, en el caso de la comunicación, entra dentro de los principios fundamentales, porque la veracidad exige que la transmisión de información sea precisa y comprobable. La transparencia que implica claridad y honestidad, además de confidencialidad, porque hay cosas que se pueden publicar y cosas que no se pueden publicar, va a proteger a los usuarios y sobre todo va a asegurar que la percepción del profesional sea como alguien con valores. Durante la comunicación técnica es importante que nosotros atendamos este principio para ayudar a prevenir la información de eh, la información falsa, ¿verdad? A ayudar a prevenir la divulgación de información falsa, la manipulación de datos y sobre todo la vulnerabilidad de los derechos de los terceros. Recuerden que en el manejo de la información se tienen que ejecutar diversas estrategias para respetar los lineamientos legales. Muchos de estos aspectos legales no solo son simples enunciados o no son simples llamadas de atención, sino que rozan o llegan a estar dentro del delito. Uno de los problemas más graves que puede tener una compañía es un mal manejo de la información, porque hay que entender que decir mucho pero que no tenga valor no se considera prudente, pero no decir nada, es decir, el silencio administrativo representa también un problema ético, porque cuando ocurre un problema grave y no hay una respuesta por parte de la empresa, quiere decir que
hay problemas más al interior de esta que hacen que la información no fluya como debería de fluir. Entonces, el manejo responsable de la información implica recopilar la información pertinente, procesarla y difundirla de manera que todos puedan tener acceso, o bueno, por lo menos todos aquellos que tengan interés, sobre todo relacionado con nuestras actividades como ingenieros. De hecho, se suele decir aquí en México que la firma como ingenieros tiene una validez, es decir, cuando tú firmas un documento, pasan varios años antes de que esa firma, digamos, pierda como validez. Pero en realidad eso no sucede. Si tú firmas algo como ingeniero, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución y su reglamento, te hace directamente responsable de los registros, porque la profesión de ingeniería es una de las que requiere cédula profesional para ser ejercida. Entonces, es importante ver que cuando vayamos a publicar algo o cuando vayamos a hacer los registros, comprobemos la veracidad del contenido, sobre todo antes de compartirlo, para proteger información confidencial y también para apoyar a respetar la propiedad intelectual. ¿Por qué digo respetar la propiedad intelectual? Porque es cierto que hay información que no es privada, pero que es pública y que está al alcance de casi todos. Pero hay que entender que nosotros tengamos acceso a un manual no nos da el derecho de la reproducción. La mayoría de las empresas te sugieren no reproducir innecesariamente los equipos. También ha sucedido que equipos que son similares, simplemente una empresa toma los diagramas y los vuelve suyos, solo los rebrandea, ¿verdad? Entonces, información técnica es reusada, pero no deberían de tener el mérito por el uso. En entornos profesionales, la responsabilidad de manejo de información va a ser clave para mantener la confianza de los clientes, colaboradores y también nuestros superiores, así como para evitar problemas legales o éticos. Porque recuerden que todo esto va ligado también a los derechos de propiedad intelectual. Dentro de los entornos digitales, la comunicación ética también se aplica como una función de correos electrónicos, redes sociales y plataformas colaborativas. Es fundamental cuidar el lenguaje y la claridad, además de la privacidad de los destinatarios. Se debe seguir protocolos de seguridad informática para evitar la difusión de rumores o noticias falsas y sobre todo respetar los derechos de autor. Uno de los problemas más graves en los que podemos caer es que hagamos una publicación técnica y estemos utilizando la información de un autor sin dar el reconocimiento pertinente. Y peor aún, si nosotros publicamos, por ejemplo, nosotros fabricamos un equipo y publicamos el equipo con un manual en el que el 90% de nuestros diagramas son plagiados de otro manual de una empresa que sí invierte en hacerlos, en ese momento caemos en un problema legal. También pasa cuando se copian elementos como listas de verificación, como reportes y bitácoras que se encuentren bajo una patente. Porque puede parecer que no, pero recuerden que aquí en México tenemos diferentes niveles de patente que tienen que ver a veces con el producto, con la idea o con el desarrollo. Entonces, antes de siquiera pensar en, en revisar o plagiar algo, antes de eso debemos de entender las complicaciones éticas y simplemente decidir no hacerlo, porque somos profesionales y los profesionales se tienen que guiar bajo el entorno ético. Si en, si en tu cabeza te surge la idea de, oye, es que sería más fácil reciclar esto que ya se encuentra disponible, pues tendrás que revisar dos cosas. Primero, si realmente es posible, porque también es cierto que hay muchas empresas que dejan información libre al acceso de cualquiera, que cualquiera puede usarlo. Hoy día existen muchos repositorios técnicos que te permiten usar información de ellos, como checklists, manuales, rúbricas, y no hay ningún problema, pero son libres de derechos de autor. Sin embargo, también hay que reconocer cuando eh, existen las limitaciones. Lo más recomendable es que, si es cierto que puedes usar documentos para observar y guiar tu comportamiento, guiar las estructuras para hacerlos propios, pero no puedes hacerlo exactamente igual sin caer en un dilema ético. Por lo que lo mejor es que las empresas invierten en la capacitación del personal
y sobre todo en la certificación del personal para hacer el desarrollo de estos documentos, que si bien, como les comento, como los intereses o los formatos y los reportes van a interpretar o van a referirse a los mismos tipos de productos, seguramente tendrán similitudes, pero lo más importante es que cada empresa la adecue de acuerdo a sus necesidades y respetando la propiedad intelectual, puesto que esto tiene una consecuencia legal y sobre todo también debería de tener una consecuencia a nivel moral. La ética pues es un conjunto global, ¿verdad? Pero la moral yo sé que es de cada individuo. Sin embargo, hay que entender que la comunicación poco ética puede generar desconfianza, conflictos laborales y pérdidas de reputación profesional. También puede derivar en sanciones legales o disciplinarias. Existen comités específicos en todo el mundo que sancionan los actos poco éticos. Por ello, la formación ética comunicativa y la aplicación de buenas prácticas son esenciales para garantizar la integridad. Dentro del marco de eh, la garantía de la calidad de los documentos, va a ser importante entender que promover la ética en la comunicación requiere de capacitación constante, reflexión de las propias prácticas y una actualización en normativas y protocolos de información. Algunas buenas prácticas pueden ser verificar fuentes antes de compartir datos para asegurar no caer en plagios, ¿verdad? Respetar la confidencialidad en caso de que haya un caso de estudio que nos compartan por cortesía por parte de alguna compañía, pero que no podamos divulgarlo, por ejemplo, o no podamos, obviamente, no hacerlo pasar tampoco como propio. Comunicar con claridad y respetar la diversidad de opiniones. Es decir, cuando somos ingenieros y tenemos un problema y el problema es retador, no va a ser extraño que no coincidamos de idea de cómo solucionar los problemas. Es normal y es sano, porque cuando nunca existen la diversidad de opiniones, no hay un interés genuino sobre los aspectos a evaluar. Entonces, esta diversidad de opiniones no la vamos a ver como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad de apreciar un punto de vista que quizás nosotros no tuvimos en su momento. La implementación de estas acciones va a fortalecer la profesionalidad y sobre todo va a asegurar que la información se gestione de manera responsable y confiable, garantizando que la comunicación sea ética y confiable. Muy bien, hasta aquí la cápsula número 16. Hasta luego.